La vida es una antología de experiencias en la que todo individuo tiene un rol, pero solo algunos entes dejan una huella imborrable. Y al final del día, en el silencio ensordecedor de la noche, la remembranza es inevitable y permite sentir los huecos agridulces alguna vez ocupados por la calidez de seres inolvidables. Este es un vistazo a la vida de uno de ellos. Hace 14 años, allá en el lejano 2005, durante un frío día de febrero, una madre y su hijo deambulaban por la ciudad en busca de un perro joven, un cachorro. Sin discriminar por las opciones ni experiencias anteriores, llegaron a una veterinaria de reputación cuestionable. Ahí, enjaulado, encontraron a dos curiosos perros con la designación de raza Alaska, lo que era tan cierto como sus orejas caídas. El hijo quedó encantado con la peculiar apariencia de uno de los Alaska y fue tal su insistencia que lo compraron al instante. Era el cachorro más vivaz y enérgico que habían conocido. En casa, el hijo le pidió a su padre elegir un nombre. Quizás así estaría menos renuente a aceptarlo y, algún día, hasta podría quererlo. Las horas pasaron y el padre eligió un nombre corto, fuerte, práctico y fácil de recordar. Sam. Conociendo a su familia y cuán importantes eran las mascotas en esta, ayudó a instalar al nuevo inquilino colocando una perrera de plástico dentro de la casa para que ahí durmiera. Sam, un cachorro de apenas unos kilos, de escasos 30 centímetros de altura y poseedor de una cara tan boba que rayaba en lo adorable. Como todo buen cachorro recién adoptado, Sam decidió que la perrera sería el último lugar donde dormiría, prefiriendo sortear los inmensos escalones de aquella casa de 2 pisos para ir a dormir con su dueño. Al paso de las semanas, Sam creyó que era una buena idea ensuciarse con aceite de auto. Quizá quería un baño, quizá solo fue un descuido. Cual fuera su pensar, se le bañó para devolverle su impecable vista. Empero, Sam enfermó a los pocos días y fue prontamente asociado por un veterinario cercano, creyendo que moriría como tantos otros animales que provenían de la misma veterinaria de donde había sido comprado. Contrario al pronóstico de aquel veterinario pesimista, Sam se recuperó sin problema alguno de su resfriado. Aún hoy queda la duda de si el collar de limones que le dio la madre habrá surtido efecto, o solo fue un buen sistema inmune. Nunca se sabrá con certeza. Con el paso del tiempo era evidente la gran vitalidad de Sam, la inexperiencia para entrenarlo por su nueva familia y el gusto por huir de casa con cualquier descuido solo para volver días o hasta semanas después como si nada hubiera pasado. Las experiencias que tuvo solamente pueden imaginarse. Cuántos peligros vivió y cuántos otros perros conoció. Después de una de sus escapadas, Sam regresó con lesiones en su cara producto de peleas con otros perros. Tenía la frente dermatizada y perforaciones en nariz y ceja. Con premura, su dueño lo llevó al veterinario para curarlo, y a partir de ese día, Sam tendría cicatrices en su cara, un recordatorio de sus mejores años. Eventualmente la familia creció, y llegaron nuevos integrantes pequeños e indefensos a los cuales Sam protegería sin dudar, tan cuidadoso y cariñoso que ninguno de los sobrinos de sus dueños estaría solo. Al pasar los años, Sam y su familia se mudaron a un departamento mucho más pequeño, donde ya no podría correr como desquiciado y tampoco podría escaparse de casa a vagar por la ciudad. El departamento en el cuarto piso le daría una perspectiva que antes no tenía, pasando la mayor parte de su día observando por las grandes ventanas hacia el exterior, esperando pacientemente por su dueño, levantándose con ahínco al verlo caminar por la calle y ladrando sin parar con ansias por saludarlo. Ahora ya todo un adulto fuerte, Sam jala a sus acompañantes con tal fuerza en las caminatas que los podría haber hecho volar como papalotes.
Solo una cadena de acero contenía tal brío. Todos con quienes paseaba estaban a expensas de su indomable ímpetu, y cada uno de ellos pacientes no desesperaban por la alegría de compartir ese tiempo con él. A sus 11 años, Sam acompañó a su dueño en una nueva aventura de vida en la que sería una parte integral e inequívoca. Habiendo encontrado a la mujer de su vida, su dueño partió de casa para comenzar su propia familia, y Sam fue a su lado sin dudarlo. Su nueva dueña era muy cariñosa y atenta con él, hecho por el que cambió a su dueño por ella. Siempre presente en todos lados, Sam continuó cuidando a la nueva pareja como era de esperarse. En su nuevo departamento, Sam ya no contaba con un elevador y tenía que subir y bajar escaleras todos los días. Era un buen ejercicio que le ayudaba a mantenerse en forma. Sin importar a cuántas veces cambiaran de hogar, Sam lo seguiría sin dudar. Los días pasaron uno tras otro, interminables, implacables. Sam, ahora de más de 12 años, seguía siendo el perro enérgico y vivaz de su juventud, aun si su fuerza ya no era la misma de antes. Día tras día esforzándose por vivir conforme a sus dueños, día a día cuidándolos y procurando su bienestar. Cada día viviendo con un poco más de cansancio, con un poco menos de fuerzas. Son 13 años ya y su dueño finalmente será padre por primera vez. Sam lo sabe y cuida a su dueña como un padre a una hija. Atento, inquebrantable, inamovible, estoico. Sam espera con ansias conocer a su nuevo dueño y cuidarlo como solo él puede. Sam intenta lo mejor que puede por seguir caminando. Cada paso que da es más pesado que el anterior. Cada paso posee voluntad, pero carece de fuerza. Su brío, cuán gigantesco, no se compara con los estragos del tiempo. Su cola, su mirada, su energía, su terquedad, todos reflejan su espíritu indomable. 14 años, y Sam ya casi no puede caminar. Sus piernas, alguna vez fortísimas, ahora no son más que remedios risibles apenas funcionales. 14 años, y Sam lo sigue intentando. Hace por levantarse y a veces lo logra, pero su cuerpo ya está cansado. Caída tras caída, anuncia la llegada de la única verdad irrefutable de la vida. ...14 años... y Sam es acompañado por su familia. 14 años... y Sam es abrazado firmemente por su dueño. 14 años... y Sam ve a su dueña una última vez. 14 años... y Sam ha cerrado sus inmensos ojos. Sam. Sam. Voltea.